En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo en esta noche para poder estudiar nuestro catecismo, que el Señor nos ayude a poder acoger con amor la enseñanza de la Iglesia, que es nuestra madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con el estudio de nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que el Papa Juan Pablo II pues ha decretado su publicación en el año 1992, y desde esa fecha pues ya el catecismo es doctrina oficial de la Iglesia, pero que a veces todavía no lo hemos leído en algunos casos, pero sí, la verdad es que a veces porque es grande, nos da miedo y pensamos, además, hay un cierto prejuicio de que catecismo es para niños y dejamos pues de lado. Yo les invito esta noche a poder ver la tercera parte del catecismo, es nuestro punto de estudio de esta noche, la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica, que se titula La vida en Cristo. Vamos a titular esta noche de este modo: la doctrina moral en el catecismo. Principalmente es la tercera parte de nuestro catecismo, que se titula La vida en Cristo. Vamos a ver esta noche 4 puntos en el tiempo que nos dé, ¿no? Con una introducción, la estructura de la doctrina moral en el catecismo, una visión de conjunto del decálogo de los 10 mandamientos y la centralidad de Cristo y las bienaventuranzas, todo respecto a la tercera parte del catecismo. Quisiera comenzar con este número del catecismo 1691. El catecismo 1691 cita en todo el catecismo, cita al San León Magno, el sermón 21, el número 8 de este santo. San León Magno es famoso por sus homilías, que vivió después de San Agustín, pero ya vivimos en un tiempo de decadencia cultural, incluso también en los obispos, ¿no? Decía un autor que después de la muerte de San Agustín, pues viene una decadencia intelectual grande también en la Iglesia y también entre los padres de la Iglesia, ¿no? San Agustín muere en 430, cuando Hipona está rodeado por los bárbaros. San León Magno decía así en su sermón: cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que participas de la naturaleza divina. Cristiano, reconoce tu dignidad, pues participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. La cabeza es Cristo, ¿no? Y miembro somos de Cristo y de la Iglesia. Acuérdate
de que ha sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios, ¿no? También esta última parte, arrancado del poder de las tinieblas, trasladado al reino de la luz admirable, parte del texto bautismal. Entonces, ¿por qué el catecismo inicia con este número, con esta cita de San León Magno y no comienza hablando de otra cosa? Porque el título mismo ya es significativo, la vida en Cristo. Es decir, la moral, como decía Juan Luis Lorda, que es un teólogo, Juan Luis Lorda decía que la moral es un arte de vivir, ars vivendi, ¿no? Por eso la vida en Cristo o la vida en el Espíritu, pues indica esta vida que nos viene por Cristo y el Espíritu Santo. Y cuando San León Magno está hablando al cristiano, ¿no? Es decir, está hablando a uno que vive la fe, no está hablando a un pagano, sino a un cristiano. Y por eso le dice, ¿no? Cristiano, reconoce tu dignidad, pues ahora participas de la naturaleza divina. Solamente aquel que vive la gracia, vive esa vida en gracia, esa vida bajo la gracia o bajo el Espíritu. En cambio, está otra vida, la vida bajo el signo del pecado, que es la vida, ¿no?, antes de la justificación. Por eso el catecismo en 1691 inicia con esta cita de San León Magno. Entonces, cuando se habla de los mandamientos, cuando se habla de la moral católica, estamos hablando de que toda la moral, que es la vida en Cristo, nos lleva a tener esta vida divina. Como introducción, tenemos que decir la moral católica en general, después del Vaticano II, ha pasado a un modelo cristocéntrico que antes tenía un jus naturalista, es decir, de derecho natural, la moral vista siempre desde la razón. Después del Vaticano II, el Vaticano II en Gaudium et Spes 22 afirma que Jesucristo, el Verbo encarnado, el nuevo Adán, revela al hombre el propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Sería otro tema hablar de la vocación cristiana en el catecismo. Esa vocación y comunión son dos términos que nos hablan muy bien de la vida del cristiano. La vocación a la vida bienaventurada y la comunión con Dios. Entonces, este modelo cristocéntrico no es un modelo cerrado, sino es un modelo abierto, porque Jesucristo es la plenitud de la revelación y la plenitud también del obrar cristiano. Sin embargo, después del Concilio Vaticano II, sufrió también una decadencia, una involución, se dice técnicamente en teología, la moral católica, en el sentido de que algunos autores propusieron que la Biblia y Cristo en el Evangelio pues no era norma del obrar del cristiano, sino que eran simplemente unas indicaciones piadosas que aquel que quiere podía vivir lo que decía Jesucristo. Entonces, es decir, a la Biblia se le quitó el valor de tal modo que Cristo y la Biblia quedaban separados de la moral católica. Entonces era una moral
de reglas, de deberes. Los 10 mandamientos comenzaban diciendo cuáles son los deberes, lo que prohíbe y lo que manda, ¿no? En ese sentido, el catecismo de la Iglesia Católica con su publicación lo que hace es recuperar las grandes líneas de la moral cristiana con un esquema paradigmático de la secuela Christi. Secuela Christi significa el seguimiento de Cristo. El título del catecismo es La vida en Cristo, y toda la vida en Cristo consiste en esa identificación, en esa cristificación, en ese seguimiento de Cristo. Hoy día el Evangelio de la Misa, Mateo 16, 24, siguientes, afirmaba Jesús ante el escándalo de Pedro y de la cruz, le dice, si alguno quiere seguirme, tome su cruz y me siga. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Aquel que guarde su vida la perderá, y aquel que pierda su vida por mí la encontrará. Entonces, ese seguimiento de Cristo, pues implica un discipulado. En la línea del documento de Aparecida, del discípulos y misioneros de Jesucristo, pues la moral indica eso. La moral nos pone no en una cárcel o en un laberinto de prohibido y no prohibido, sino en una apertura con base en el amor, porque la secuela Christi, el seguimiento de Cristo, indica que la raíz es el amor. Por tanto, la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II del año 93 va a desarrollar este seguimiento de Cristo ya en un tono más teológico, ¿no? Como una encíclica que se dedica solo al tema de la moral católica. La misma encíclica en el número 5 va a decir que el catecismo se dedica a hablar de la moral en sentido catequético. En cambio, la encíclica va a tomar desde un lado más teológico y analizar varios aspectos que el catecismo no desarrolla. Por eso, en el catecismo, en esta tercera parte, no estamos ante un libro, un manual de teología. No. El catecismo lo que hace es presentar la doctrina de la fe como ha sido formulada, desarrollada hasta nuestros días. Esa es la misión del catecismo. Por tanto, el catecismo enseña la primacía de la iniciativa divina en el actuar del cristiano. Es decir, el obrar, el bien obrar, es gracia de Dios. Obrar el bien, evitar el mal, no es fruto de la razón, sino es fruto de la gracia de Dios. Por tanto, ¿no? En esta línea se mueve el catecismo de la Iglesia Católica, de decir que todo el obrar, es decir, Jesucristo nos presenta el Evangelio, por ejemplo, el Sermón de las Montañas, ¿no? Todo el discurso del Sermón de la Montaña. Entonces, no es que para vivir la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, entonces no es un esfuerzo, no es obra del hombre, sino es una respuesta del hombre a esa llamada. Pero esa respuesta del hombre ya es un don, ¿ah? Porque acordémonos Juan 15:5. Sin mí nada podéis hacer. Jesucristo es tajante. Así como en el Evangelio de hoy, en la Santa Misa, Jesús pide todo, no exige mucho, sino pide todo, ¿no? En Juan es tajante. Sin mí nada podéis hacer. Pero ¿qué pasa?
en el obrar cristiano o el actuar cristiano son términos para decir vivir bien moralmente, o sea, es decir, obrar, realizar una obra buena en nuestra vida, una limosna, yo lo que sea, una obra buena, ¿no? ¿De qué depende? Siempre un poco, a veces cuando decimos que todo es don de Dios, a veces uno dice, pero ¿y el hombre dónde está? La cooperación libre del hombre dónde está. Por eso hay que entenderlo bien, porque los monjes de Adrumeto en el siglo V eran monjes penitentes, pero no habían entendido bien. Y por eso cuando decía que todo el obrar del cristiano es don gratuito de Dios, viene de Dios, ellos decían, pero entonces ¿para qué hacemos oración, vigilias, penitencias? No hace falta todo eso. Sin embargo, tenemos que ver una cosa. Si pusiéramos en porcentaje, ¿no? Al 100% del obrar, del buen obrar, de una obra buena, ¿cuánto participa Dios? 50-50, 50 Dios, 50 el hombre, 90 Dios, 10 el hombre. Pues si haciendo esa comparación, esa analogía, Dios da el 100% de la obra buena. En la obra buena, Dios participa con el 100%. Y el hombre, uno pregunta, ¿entonces el hombre no hace nada? ¿Es un ser pasivo? No. El hombre también da el 100%. Es decir, en esa colaboración libre a la acción de la gracia, el hombre da en su colaboración, en su libertad, el 100%. Y Dios da el 100%. Por eso San Pablo dice, ¿no?, que todo lo hemos recibido, ¿no? Todo lo hemos recibido. Si lo has recibido todo, ¿de qué te glorías? Y el Concilio de Orange del año 529 afirma que incluso los buenos deseos que tiene el hombre es fruto de la gracia de Dios. Es fruto de la gracia de Dios. Por tanto, entonces, los méritos, ¿qué? Hay un tema en el catecismo muy bonito, que es el tema del mérito y la gracia. ¿El mérito qué es? Entonces, ¿el hombre puede merecer ante Dios con sus buenas obras? Las buenas obras que yo realizo, la limosna, todo eso. Dice la Biblia que la limosna borra multitud de pecados. Entonces, si yo hago limosna, ¿el mérito cuál es? ¿No? ¿Hay un mérito o no hay mérito? Dice San Agustín, y el catecismo lo cita, que cuando Dios corona los méritos de los santos, corona su propia obra. Dios corona su propia obra. Incluso el catecismo en esta parte, pues, va a citar, ¿no?, va a citar todavía el texto latino, ¿no?, de San Agustín. Solo para poder ver, ¿no? Dice el mérito, ¿no? Al coronar sus méritos, coronas tu propia obra, ¿no? La gracia ha precedido, dice San Agustín, sermón 298, catecismo en el número 2009. La gracia ha precedido, ahora se da lo que es debido. Los méritos son dones de Dios. Entonces, en ese sentido se habla de la primacía de la iniciativa divina. También el catecismo muestra los elementos antropológicos y teológicos en continuidad con la tradición patrística, es decir, los elementos antropológicos y teológicos de la moral católica, pero en una línea
de continuidad con la tradición patrística. Por eso, ¿no? Dicho esto, podemos ver la estructura, cómo está dividido el catecismo, ¿no? La tercera parte que estamos viendo de la moral del catecismo. La tercera parte, como hemos dicho, se titula La vida en Cristo. La vida en Cristo. Cada parte, ya los primeros días les decía, cada parte se divide en dos secciones. Primera sección titulado La vocación del hombre, la vida en el espíritu. Segunda sección, la explicación de los 10 mandamientos. Cada sección se divide en otros capítulos. La primera sección se divide en el primer capítulo, la dignidad de la persona humana. Este capítulo, ¿no? La dignidad de la persona humana, toca varios puntos. Y aquí son interesantes porque el catecismo comienza hablando del hombre, la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana es el principio motor de toda la moral católica. Digno, porque la dignidad de la persona humana le viene por lo que es, no por lo que tiene. Por eso la palabra digno se define como aquello que tiene valor por sí mismo y no por otro, ¿no? Una cosa digna tiene valor por sí mismo. La persona humana tiene dignidad, su dignidad le viene por sí, por su ser, no por lo que hace o por lo que tiene. Por eso de aquí, de esta dignidad de la persona humana, se desprende dos puntos. Por ejemplo, el tema del aborto. ¿No? El tema del aborto. Porque el feto, al ser persona, ¿no? Al ser persona, tiene una dignidad. Tiene la dignidad de porque es imagen de Dios. Entonces, el primer punto, el artículo 1 es el hombre, imagen de Dios. Entonces, segundo, había dicho de la dignidad se desprende dos cosas. El tema del aborto y el tema de la eutanasia, ¿no? El tema de la eutanasia también, es decir, y el tema de la pena de muerte, que es otro tema interesante en el catecismo, porque ha tenido una evolución. El catecismo de la Iglesia Católica, pues sobre la pena de muerte, el texto del año 92, ¿no? Recogía la doctrina del tiempo que dejaba abierto todavía la pena de muerte. Igual el catecismo, el texto del 97 se va a reformular un poco, pero igual también el texto del 97, ¿no? Queda con esa, todavía con esa, digámoslo así, apertura. El texto del 97 dice, en cuanto a la pena de muerte, afirma que en algunos países como algo muy máximo, excepcional y todo lo demás, pero todavía deja abierto el tema de la pena de muerte. Estoy hablando del catecismo del número 2267. En cambio, el Papa Francisco ha sacado en el 1 de agosto de 2018, a ese número del catecismo lo ha hecho una corrección. Entonces, en nuestros catecismos hay que corregir. Yo tengo una versión italiana del nuevo texto, ¿no? Y dice cómo por mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la legítima autoridad, después de un proceso regular,
fue tenida como una respuesta adecuada a la gravedad de algunos delitos y un medio aceptable, aunque extremo para la tutela del bien común. Esto es como recoge el Papa como una parte histórica de cómo era y dice, hoy, y dice el Papa, hoy y siempre más viva la conciencia que la dignidad de la persona no llega a perderse de ningún modo, incluso después de haber cometido crímenes gravísimos. Y después continúa el Papa diciendo que por otra parte se ha difundido una nueva comprensión del sentido de las sanciones penales por parte del Estado, ¿no? Y los medios que el Estado pone. Entonces, ¿qué está diciendo el Papa? Está diciendo el Papa que el hombre, por más cometa delitos, por más gravísimos que cometa, que sean sus delitos, no pierde la dignidad de la persona humana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la dignidad de la persona humana se basa en que el hombre es imagen de Dios. Y el hombre, su ser como imagen de Dios, no lo pierde de ningún modo. Solo, de ningún modo. Cuando se muera, pues llegará al cielo. Incluso en el infierno el hombre seguirá siendo esa imagen de Dios, ¿no? Entonces, la dignidad de la persona humana. Segundo punto, ¿no? Después de hablar de la imagen, el hombre imagen de Dios, artículo 2, habla de nuestra vocación a la bienaventuranza. Entonces, después de decir que el hombre es imagen de Dios, en segundo lugar, el catecismo nos habla de las bienaventuranzas, de las bienaventuranzas. Es decir, ¿cuál es la vocación del hombre? ¿Hacia dónde se dirige el hombre? Es la visión beatífica, la bienaventuranza eterna. Entonces, el cielo está allá, la bienaventuranza. En lenguaje de Santo Tomás se habla de causa final. Santo Tomás de Aquino afirma que la causa final es lo primero en la intención y lo último en la ejecución. Entonces, en esa línea, el catecismo no se pregunta hacia dónde se dirige el hombre, hacia el cielo. Ese es hacia dónde hay que ir, la bienaventuranza eterna. Y entonces luego se hablará de los medios para poder llegar a esa bienaventuranza. Tercero, se habla de la libertad del hombre, ¿no? La libertad y la responsabilidad. Cuarto, los actos humanos y las fuentes de la moralidad. Los actos humanos son muy importantes y las fuentes de la moralidad, ¿no? Quinto, la moralidad de las pasiones. Alguno ya dirá cómo va a hablar el catecismo de las pasiones. La palabra pasión está muy reducido coloquialmente. Cuando digo pasión o pasiones, ustedes seguramente ya han entendido cuestiones sexuales o desorden sexual. En lenguaje coloquial, la palabra pasión se ha reducido a eso. Sin embargo, pasión viene de un verbo que en latín se llama patior, que es un verbo, un medio pasiva. Este verbo significa padecer. Patior, pati, ¿no? Padecer, de ahí viene pasión. Es decir, que la persona padece una acción desde fuera o desde dentro, una acción, ¿no? Incluso con inmutación de sentido. Por ejemplo, una de las pasiones es la envidia, el odio, la ira. Por ejemplo, la ira, cuando la
la pasión de la ira es muy fuerte, incluso se da con inmutación de sentido. Uno se pone colorado, cambia de rostro, unas venas le brotan a cada uno. Unos empiezan a rechinar, otros empiezan a pellizcarse, yo qué sé, ¿no? Entonces, la ira, por ejemplo, es una pasión. La esperanza, la desesperación, la tristeza, la alegría, por ejemplo, es una pasión, ¿no? Entonces, si yo tengo alegría, entonces estoy sufriendo una pasión, la pasión de la alegría. Ahora bien, hay pasiones que las malas, las irascibles, que dice Santo Tomás, como la ira, el odio, la violencia, la venganza, son pasiones muy fuertes que afectan, como son desde fuera, afectan, dice Santo Tomás, utilizando un término técnico, obnubilan la inteligencia. Por eso hay uno por odio, por ira, puede matar, y dice después, dijo, pero eso no es lo que yo quería, porque su inteligencia ha quedado borrada, ¿no? Su inteligencia. San Ignacio de Loyola da un consejo en sus ejercicios espirituales que no hay que tomar ninguna decisión cuando se sufren pasiones, en este sentido, ¿no? No hay que tomar una decisión cuando por ejemplo, si te peleas con tu marido, estás enojado, el otro, me divorcio, me voy. Te vas, al día siguiente vuelve el perro arrepentido, ¿no? Entonces al día siguiente te das cuenta que era una cosa que no merecía eso, ¿no? Has tomado una decisión con ese odio, con ese rencor, ¿no? Eh, estabas sufriendo, no veías. Es como, a mí me gusta comparar con la neblina, ¿no? Cuando la neblina es bien espesa y tú estás manejando, por más que tengas neblineros, pues no ves lejos, no ves, es tan cerca, que si corres, pues no sabes si la carretera va a izquierda, derecho, no sabes y te puedes accidentar, ¿no? Puedes hacerte daño. Del mismo modo, cuando tomas decisiones con pasiones, sufriendo pasiones, pues puedes hacerte daño o hacer daño a ti mismo o a tu familia o en el matrimonio. Entonces, la pasión, la moralidad de las pasiones. Luego viene la conciencia moral, el dictamen de la conciencia, las virtudes. Después de la conciencia vienen las virtudes, después recién viene el pecado. ¿Ve? Como vemos, la moral cristiana, pues no comienza hablando del pecado, que todo es pecado. Cuando un profesor enseña moral y comienza diciendo que esto es pecado, que el otro es pecado, que todo es pecado, uy, es un sentimiento moralista, ¿no? Un profesor moralista, en vez de formarte, pues te hace ver cuco por todas partes, ¿no? Como cuando éramos niños y no queríamos comer y nos dicen, no, va a venir cuco, el otro, y yo qué sé, ¿no? Entonces, esto es. El capítulo segundo se titula La comunidad humana, la comunidad humana. En este capítulo va a hablar el catecismo, la persona y la sociedad, la participación en la vida social, ¿no? Y la justicia social. Es decir, son temas de doctrina social de la Iglesia. Y el capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Aquí va a hablar de la ley moral natural, la ley antigua. En otras palabras, cuando se habla de virtudes, se habla de la ley, la moral, todo esto, estamos hablando de medios externos. La ley es un medio externo que nos ayuda a obrar bien. En cambio, la gracia, la justificación, ¿no? Todo esto nos ayuda, es una fuerza, son medios internos para poder obrar el bien. Santo Tomás de Aquino, en su famosa obra
Summa Theology, esta famosa obra de Summa Theology, traducido sería Suma de Teología, no Suma Teológica, sino Suma de Teología. Santo Tomás inicia con esta apertura, ¿no? Con el exitus en latín indica salida, ¿no? La salida, la venida, la Trinidad, el hombre, la creación, y después de una vez el hombre creado, comienza a caminar en esta vida, ¿no? Que son la moral y después el retorno, el reditus. El retorno, la escatología, para retornar. En este camino también están los sacramentos, los mandamientos y todo lo demás. En la sección segunda se titula Los 10 mandamientos. Hay 2 capítulos. El primer capítulo se titula Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, donde se habla de los 3 primeros mandamientos, y el capítulo segundo se titula Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta es la estructura básica del catecismo, donde les he presentado todos los temas que pueden encontrar. En cuanto a la segunda sección, es decir, en cuanto a los mandamientos, quisiera decir unas palabras, porque lo que en teología se va a llamar moral especial. Lo que podemos ver, la primera sección cuando se habla del hombre, imagen de Dios, la dignidad humana, las bienaventuranzas, el pecado, virtudes, la conciencia, todo eso sería como moral fundamental. En teología se puede ver de ese modo y estudiar de ese modo. Y aquí vemos la moral especial. El catecismo utiliza una división clásica, una elección clásica, pero no único. Clásica en el sentido de que la elección que hace el catecismo de los 10 mandamientos, desarrollar la moral especial desde los 10 mandamientos, es por 2 motivos. Por 2 motivos. Decía Ratzinger, explicando, y también otros autores lo hacen, que primero lo hacen por los 10 mandamientos porque tiene una base bíblica. La moral tomada desde los 10 mandamientos como base bíblica, y esta moral, los 10 mandamientos, tiene una tradición catequética desde los santos padres hasta nuestros días. Entonces, digo, es clásico, pero no único, porque también se puede hacer moral especial desde las virtudes, es decir, moral de virtudes, comenzando por las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, y las virtudes cardinales, prudencia, fortaleza, templanza, ¿no? Algo me falta, son 4. Pero también se puede hacer, ahorita me acuerdo, se puede hacer también la moral desde los deberes, es decir, los deberes para con Dios, deberes para con los demás hombres, deberes para consigo mismo. De ese modo también se puede hacer todo un tratado de moral católica. O también según los ámbitos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, moral de la familia, moral de la profesión, moral de la sociedad civil. Entonces, de distintos modos. El catecismo, como hemos dicho, ha elegido hacerlo desde los 10 mandamientos. Veamos una visión de conjunto del decálogo, de los 10 mandamientos. Justicia, me dice Ayan.
justicia es lo que faltaba, ¿no? Una visión de conjunto del decálogo. Primero, tenemos que decir que el catecismo no utiliza una exposición parenética, sino una exposición teológico-dogmática. Una exposición teológico-dogmática. Una exposición parenética indica una exposición moral, en sentido muchas veces moralista, ¿no? Del obrar. Sin embargo, el catecismo, aunque lo hace desde un aspecto teológico dogmático, sin embargo, una de las cosas que hace el catecismo es poner ejemplos, ¿no? Prácticos de cada mandamiento, es decir, aplicaciones prácticas de cada mandamiento. Decía Antonio Aranda, que es un teólogo, decía él que esta aplicación práctica de cada mandamiento, ¿no? Es una novedad en los catecismos, es una novedad. A esto lo llama una aplicación circunstanciada o la contemporaneidad, es decir, el catecismo se hace contemporáneo del lector. Segundo, el catecismo emplea la Sagrada Escritura, los padres y autores espirituales de modo frecuente, ¿no? Cuando estudia los 10 mandamientos. ¿Por qué el catecismo siempre se habla de la escritura y de los padres? Porque la fuente de la doctrina católica es la escritura. Es la escritura. Como veíamos cuando veíamos el tema de la Biblia en el catecismo, les había explicado, y en los Santos Padres, cómo el catecismo no es que se sirva de la escritura, no se sirve de citas de los padres, sino que es su fuente. Salud, padre, igual. Salud, Gracias. salud. Perdón. Entonces, el catecismo es su fuente, la fuente de la teología, de la doctrina cristiana, es la Sagrada Escritura. Dirá Optatan Totius 16 y Dei Verbum 24 del Concilio Vaticano II, va a decir que la Sagrada Escritura es la fuente, es como el alma de la teología, ¿no? El alma, ¿por qué hace esta comparación? Porque el alma, ¿dónde está el alma en una persona? ¿En mi corazón, en mi cabeza, en mis manos? No, mi alma está en todo mi cuerpo. Entonces la pregunta, si me cortan la mano, ¿se corta mi alma? No, el alma es espiritual, sigue informando, dando vida a todo mi ser. Claro, si me cortan, ya mi dedo que me cortan, pues se queda sin vida. Ya mi alma no está ahí. Entonces, igual, la Sagrada Escritura está dando vida a todo el quehacer teológico, a toda la doctrina de la Iglesia. Por eso el catecismo, cuando habla de los mandamientos, ¿no? No comienza hablando, no comienza hablando de los deberes que que manda, ¿no? Es clásico estudiar el catecismo, los mandamientos, diciendo lo que manda, ¿no? Lo que manda hacer y lo que prohíbe, ¿no? En esa división moralista que en sí es cerrada, lo que manda, todo eso está bien, pero no podemos iniciar diciendo que el primer mandamiento manda esto. Si antes no nos hemos dedicado, si antes no nos hemos zambullido en la Sagrada Escritura. Por eso, hermanos, el principio cristológico es muy, muy importante, porque el peso de la argumentación, ¿no? Todo lo lleva el Vaticano II.
¿Por qué? Porque toda la doctrina del Vaticano II lo recoge el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso se habla de la forma mentis, ¿no? La forma de la mente. O sea, es decir, todo el contenido del catecismo, pues tiene su fuente directa en el Vaticano II. Y el Vaticano II ha llevado a cabo, ha recogido toda lo que se va a llamar todo lo que es la vuelta a las fuentes. Como cuarto punto, la centralidad de Cristo y de las bienaventuranzas. Es decir, de todo lo que hemos dicho, pues se va a entender desde la centralidad de Cristo. Al inicio hemos dicho que el catecismo ha tomado un principio cristocéntrico, la centralidad de Cristo y de las bienaventuranzas. Ahora sí, les invito a tomar el catecismo, el 2052. El 2052 es el inicio de la segunda sección, los 10 mandamientos. Antes de iniciar los 10 mandamientos, el catecismo nos ha puesto en 2 hojas y en 2 párrafos paralelos los 2 textos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, que son los dos textos donde encontramos los 10 mandamientos, el decálogo, las 10 palabras de vida. Antes que me olvide, también el Papa Francisco en el año 2019, ¿no? El año pasado, finales del 2018, pues ha hecho unas catequesis sobre los mandamientos. Entonces ahí también tenemos un recurso para escuchar, para poder leer, estudiar los 10 mandamientos. El Papa lo llama las 10 palabras, es decir, el decálogo, palabras de vida. Moisés, cuando entrega los mandamientos, le dice a Israel: haz esto y vivirás, ¿no? Por eso indican 10 palabras de vida. En la segunda sección del catecismo no inicia, pues como les había dicho, no inicia hablando de los deberes, ni siquiera hablando que los 10 mandamientos manda esto, sino comienza con una cita del joven rico, Mateo 16, 19, y lo titula: Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? ¿No? Ahí hay 2 cosas: el actuar, el realizar la buena obra. ¿Qué he de hacer bueno? ¿Qué de bueno he de hacer? ¿Para qué? Para tener vida eterna, la bienaventuranza, ¿no? Por eso con este texto el catecismo inicia, y eso es iluminador, porque les decía, lo hace con un principio cristológico, cristocéntrico, pero no cerrado, pero al mismo tiempo es la bienaventuranza la que tiene importancia. Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno. Dios es el único bueno, que nos puede hacer partícipes de su bondad, Hay un principio que se llama amor diffusivum sui. El amor es difusivo por sí mismo. El amor tiende a comunicarse. Igual la bondad tiende a comunicarse. Dios el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Entonces es Dios la fuente de todo bien. Es muy interesante, hermanos, esto, porque a veces cuando hablamos de los 10 mandamientos, nos cae muy pesado. Los 10 mandamientos nos caen muy pesados. Por eso muchas personas dicen, pero ¿por qué todo es no? En la iglesia
todo es no, no, no. Si nos damos cuenta, no todo es no. La moral católica es una moral positiva, donde se impulsa y fomenta la libertad del hombre, la libertad de la persona humana, ¿no? A usar bien de los dones que Dios nos ha dado. Entonces, por eso a Dios como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En segundo lugar, y cita a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor del prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente, ¿no? Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, ¿no? Y luego continúa el texto hablando del joven rico. En el número 2054, avanzando un poquito, Cristo manifiesta con su persona la fuerza del Espíritu operante en la letra del Decálogo. San Pablo decía que la letra mata, el Espíritu da vida. Mateo 5:48, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿No? A darle plenitud. La ley no es abolida. Perdón, Mateo 5:17. 5:48, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Eso, me estoy confundiendo. Entonces, 2054, Jesús recogió los 10 mandamientos, pero manifestó la fuerza del Espíritu operante ya en su letra. Es decir, que los 10 mandamientos no solamente es posible vivirlos, ¿cómo? A la luz de Cristo, del don de la gracia de Cristo, que en su muerte Él ha derramado, y a la luz de la acción del Espíritu Santo, que obra en nuestros corazones. Sin la gracia es imposible vivir los 10 mandamientos. Es imposible. Sin Cristo y sin el Espíritu es imposible. Aunque los 10 mandamientos son de ley natural, la ley natural tiene como raíz con lo que Santo Tomás de Aquino llama la sindéresis, bonum faciendum malum vitandum, hacer el bien, evitar el mal, que es lo más básico, ¿no? Sin embargo, esta fuerza operante del Espíritu es muy importante. Jesús predicó la justicia que sobrepasa la de los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos atan cargas pesadas que ellos ni con un dedo pueden llevarlas. Jesús mismo lo ha dicho así como la de los paganos. Desarrolló todas las exigencias de los mandamientos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Es decir, otro aspecto de los mandamientos y de la ley evangélica del Evangelio es la interioridad. Esta fuerza operante del Decálogo es el Espíritu Santo que obra dentro. No es solo una letra externa, una letra grabada en tablas de piedra que Moisés los ha destruido a raíz del becerro de oro, como Jeremías 31, 31, 34, anuncia una nueva alianza, que la ley, Dios escribirá su ley en nuestros corazones, no en piedra alguna, y por eso dice,
ya no tendrán necesidad de ser instruidos, ¿sí? Porque Dios será ese maestro interior, el Espíritu Santo, Jesucristo el maestro. Entonces, hermanos, la interioridad es muy importante, esta fuerza operante del Espíritu Santo. En el 2069, nos saltamos un poco, en el 2069 se habla de la unidad del decálogo, que los 10 mandamientos no son 10 deberes inconexos e independientes. Son una estructura unitaria, inseparables y se iluminan mutuamente. Es bellísimo como explica el catecismo en este número. El decálogo forma un todo indisociable, dice el catecismo. Forma un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras del decálogo remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. Las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Transgredir, mira, interesante lo que dice el catecismo. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. Si rompes un solo mandamiento, rompes con todos los demás. Cita a Santiago 2, 10, 11. No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios, su creador. No se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres. Por eso San Juan decía, si dices que amas a Dios, ¿no? Y no amas a tu prójimo, ¿no? Si no amas a tu prójimo y dices que amas a Dios, eres un mentiroso. Porque si no puedes amar a aquello que ves, ¿cómo es posible amar a aquello que no ves? Dice San Juan en su carta. No se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres, que son sus criaturas. El decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. ¿Qué es la vida teologal? La vida de fe, la vida espiritual del hombre y su vida social. Entonces, aquí está afirmando que no puede haber un divorcio, una separación entre mi vida cristiana de fe y mi vida social. Ambas se relacionan. Si yo reduzco, ¿no? Que cuando voy a la iglesia estoy feliz escuchando Diosito te amo, pero en mi vida social me olvido de Dios, entonces no cumplo ningún mandamiento. No cumplo ningún mandamiento. Aquel que ha cumplido todos los mandamientos, el único es Jesucristo. Jesucristo que ha cumplido todos los mandamientos. Y Él nos puede ayudar a cumplir estos mandamientos. Por último, los mandamientos y las bienaventuranzas son como dos caras de, perdón, me estoy saltando el cuarto punto. En el número 2074, el catecismo va a hablar y lo titula Juan 15:5, sin mí nada podéis hablar, hacer. Sin mí nada podéis hacer. El decálogo es un don de Dios al hombre, personificado en Cristo. Es un don liberador y camino de vida. El 2074 dice así. Jesús dice, yo soy la vida, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí como yo en él, ese da mucho fruto. ¿Ve? La moral católica es eso, que nos lleva a permanecer unidos a Jesucristo para dar fruto. La cristificación o la deificación en lenguaje de los padres de la iglesia. Porque sin mí no podéis hacer nada. Juan 15:5. El fruto evocado en estas palabras es la santidad de una vida
hecha fecunda por la unión con Cristo. La santidad consiste en esto, hermanos, entonces. La santidad no consiste en hacer milagros. Hay algunos que han hecho milagros, pero lo que llama el Papa los santos de la puerta del lado, ¿no? Los santos cotidianos, pues no hacen milagros. Viven su vida unidos a Jesucristo, su vida social, su vida espiritual, su vida profesional, su vida familiar, lo hacen unidos a Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos. ¿Ven? Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos. El Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. Este es el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Veis? Siempre el catecismo como principio del obrar de la vida están estos dos mandamientos. El mandamiento nuevo del amor. En el número 2057, el catecismo enseña que el decálogo se comprende ante todo cuando se lee con el texto del Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua alianza. Las 10 palabras, bien sean formuladas como preceptos negativos, prohibiciones, o bien como mandamientos positivos, como honra a tu padre y a tu madre, indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. Entonces, los 10 mandamientos que hacen, obran esa liberación de la esclavitud del pecado en el hombre. El decálogo es un camino de vida. Si amas a tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás. Deuteronomio 30:16. Esta fuerza liberadora del decálogo aparece, por ejemplo, en el mandamiento del descanso del sábado, destinado también a los extranjeros y a los esclavos. Deuteronomio 5:15. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con brazo tenso. Por eso, queridos hermanos, los mandamientos y las bienaventuranzas, por último, son como dos caras de una misma realidad. Ambas son las palabras, no palabras, sino las palabras de vida eterna. Los 10 mandamientos, palabras de vida eterna, y las bienaventuranzas son también palabras de vida eterna. Las bienaventuranzas iluminan y perfeccionan la moral cristiana. Por eso todo aquel que quiera dedicarse a estudiar la moral católica, primero tiene que estudiar una exégesis profunda y central del Sermón de la Montaña, porque si no, su moral será de decir, esto es pecado, lo otro es pecado. Yo conozco profesores que enseñan moral y que dicen que todo es pecado, que esto es pecado, que lo otro es pecado, todo es pecado, todo está mal, ¿no? Y por último, ambas, mandamientos y bienaventuranzas, no se pueden vivir de modo separado. Están mutuamente relacionadas. Por eso, hermanos, ¿no? Por eso
la moral católica es bellísima, ¿no? Y el catecismo lo presenta en modo positivo, también de modo bello. Espero que con todo esto les anime a poder leer, ¿no? A poder también descubrir la riqueza que tiene el catecismo para nuestra vida cristiana, para la vida en Cristo. Muchas gracias, que Dios los bendiga.